vives fuera de Cuba, pero tienes pensado venir a la isla, no te puedes perder este video. Porque si vienes sin saber todo lo que yo te voy a decir hoy, vas a morir en el intento. Literalmente vas a ser la persona más estafada de la faz de la tierra. Así que toma papel y lápiz, abre bien las entendederas, porque te voy a dar 15 tips infalibles que van a salvar tu vida si vienes a Cuba. Así que sin más muela, comencemos. Vamos a comenzar por lo más sencillo y luego vamos a meternos en lo complicado, porque sí, hay cosas que requieren una explicación un poco más complicada, va que la redundancia, porque aquí nos encanta complicarnos la vida. Lo primero que les voy a decir, y es algo que a lo mejor es obvio, pero puede que haya personas que no le den la importancia que lleva. Eso que ustedes siempre escuchan de que Cuba es un eterno verano, es verdad. Independientemente de la época del año en que ustedes vayan a venir, traigan siempre ropa de verano, porque si no se van a cocinar. Es que esto no es un eterno verano, no, esto es un eterno sauna. Aquí la humedad es insoportable, vas a sudar hasta las partes que no puedo mencionar. El segundo consejo que les voy a dar, y esto es súper importante, no se les puede quedar ni el bloqueador o protector solar, como ustedes les digan, ni el repelente de mosquitos e insectos en general, ni medicinas. Ustedes no pueden venir aquí a Cuba sin estas tres cosas, porque esto, si no lo traes, no lo vas a encontrar, y son cosas realmente necesarias. En primera, porque el sol aquí es terrible y tienes que traer protector solar si tú no quieres quemarte la piel. El repelente lo tienes que traer porque aquí en Cuba hay dengue y tú no quieres venir a disfrutar de Cuba y pasarte todas tus vacaciones enfermo y complicarte la existencia. Y las medicinas, bueno, cuando uno va a viajar, cualquier cosa puede suceder. No esperen a llegar aquí para conseguirlas, porque aquí no hay nada, señores. Aquí no hay nada, así que traigan, y no solo eso, cualquier cosa así básica que ustedes necesiten, tráiganlo, porque aquí no van a encontrar nada. Me acabo de dar cuenta que con los espejuelos se refleja el halo. Que con los espejuelos se refleja. ¡Ay! Que con los espejuelos se refleja el aro de luz. Pero yo no me quiero quitar los espejuelos porque según yo esto me da un aspecto más intelectual. No sé, digo yo. La cuestión es que no me los voy a quitar. Mire, ustedes concéntrense en mí y olvídense del arito de luz. Lo tercero, a pesar de que Cuba es un país bastante seguro, o sea, aquí ustedes pueden andar por las calles sin ningún tipo de problema, sin esa inseguridad que pueden llegar a sentir en otros países, tampoco se pasen. O sea, no vayan a venir ahora con sus mejores prendas, o sea, traten de no venir con eso porque... Sí, esto es un país seguro, pero tampoco hay que llamar tanto la atención. Además que no se los aconsejo. Más que porque les pueda pasar algo por el hecho de llamar la atención en el sentido de que vean que eres una persona adinerada y te quieran estafar. Esto también aplica para los equipos electrodomésticos, Dios mío. Para los equipos electrónicos que ustedes tengan. Me refiero a un móvil, un tablet, una cámara. No es que no lo puedan sacar en la calle, pero tampoco estén con él así como... ¡Ay! Mira mi iPhone 13, mi iPhone 14, o sea, no, porque ¿para qué van a llamar tanto la atención? O sea, eviten los problemas. Incluso, esto es un mega tip que yo le voy a dar a este grupo de personas en específico. Si tú eres cubano, pero ya no vives en Cuba, y vas a venir de visita, para lo que sea que vayas a venir de visita, mientras tú puedas hacerte pasar por un cubano que todavía vive aquí, si es que puedes, ¿no? Porque hay veces que la pinta ya no cuadra, pero si tú te puedes hacer pasar por un cubano que vive aquí, amigo, amiga, te va a ir mejor. Todo te va a salir muchísimo más barato, porque la realidad es que aquí, nada más que ven que tú no eres cubano o que ya no vives aquí, enseguida te quieren multar los precios de lo que sea. Entonces, si te puedes hacer pasar por un cubano que vives aquí en Cuba, mejor. Si tienes todavía el carnet de identidad cubano, aunque esté caducado, usted no se preocupe, usted utilícelo, enséñelo, hágase pasar porque todavía vive aquí y le va a ir mejor. Sigan mi consejo, que eso familiares míos lo han hecho y les ha servido muchísimo. Escúchenme bien lo que les voy a decir. Ni se les ocurra beber el agua del grifo aquí en Cuba. No vayan a beber el agua porque esa agua en Cuba está sucia, no está bien purificada. Aquí creo que la purifican con cloro y ustedes a lo mejor no están adaptados a eso. Su estómago como que eso ahí no va a hacer lo que tiene que hacer. Entonces traten siempre de comprar el agua en la tienda si es que hay, porque también entiendo que a veces se hace complicado conseguir el agua porque
porque a veces no hay ni siquiera agua en las tiendas. Pero siempre que la vean, donde sea que la vean, cómprenla para que no tengan que estar tomando el agua del grifo. Tema hospedaje. Miren, si ustedes no quieren venir y hospedarse en un hotel y lo que quieren es vivir como una experiencia más cubana, más del día a día, yo les recomiendo muchísimo que se hospeden en casas de rentas o hostales, porque les va a salir mejor. Estas casas las puedes rentar desde antes de venir a la isla y para ello les recomiendo mucho la página Airbnb, donde con una simple búsqueda se van a dar cuenta de que hay un montón de rentas. Y si se fijan, actualmente los precios varían entre los 20 los 50 dólares por noche. Obviamente este precio varía no solamente dependiendo de la zona en que se encuentre el alquiler, sino de las características que este tenga, o sea, de los servicios que se incluyan dentro de la renta. Y es muy importante que se fijen que tengan este símbolo en azul, porque de estar en rojo significa que es una renta para cubanos y cuando está en azul es una renta para personas extranjeras. Lo bueno de alquilarte en este tipo de rentas es que, miren, no solo les puede llegar a salir más económico incluso que un hotel, sino que si ustedes vienen a la isla y no conocen a nadie, absolutamente a nadie, no tienen a nadie de confianza que los guíe en su viaje, en lo que pueden y no pueden hacer, la persona que les va a alquilar la casa les va a servir de guía. A esa persona ustedes les pueden hacer cualquier pregunta y ellos los van a orientar, los va a ayudar e incluso les puede decir, mira, yo conozco, puede ser que conozcan hasta, no sé, alguien que tenga un carro que los pueda transportar y les saque más barato. Se va a convertir como en esa persona en la que ustedes pueden confiar y le pueden preguntar lo que sea, que ellos los van a ayudar. Tema transporte. Tengan en cuenta que aquí en Cuba no hay Ubers, así que si están en una situación en que no pueden encontrar ningún taxi, que no tienen ningún taxi a la vista, mi consejo es que utilicen la aplicación La Nave. Esta se podría decir que es como lo más parecido a un Uber que hay aquí en Cuba, y lo bueno que tiene es que al poner ya la ruta te dice lo que te va a costar, y esto evita algo que puede pasar con los taxis que tú tomas normal por la calle, es que cuando vean que tú eres extranjero te cobren más de lo que normalmente ellos cobran, simplemente por tú ser extranjero. Ya saben que vienes con dinero y vamos a decir que te estafan. No te estafan, no, te multan los precios. Entonces te evitas eso porque ya de antemano sabes lo que tienes que pagar. Otras opciones para transportarse, que de hecho son las más comunes, es optar por este tipo de taxi antiguo, por los cocotaxis o por los famosos 55, que se le dicen así por el número ese que tienen ahí, que es 555555. Aprovechando que estamos hablando de transporte, el otro consejo que les voy a dar, tengan cuidado al cruzar las calles, porque aquí los choferes son un poco locos. Si tú vas a cruzar una calle, mira para los dos sentidos, porque hay personas que les encanta andar por la senda contraria. Aquí se hacen muchos inventos. Ustedes miren para los dos sentidos. No se crea que porque usted va a cruzar y el chofer lo ve, el chofer va a parar. Los carros aquí no paran, los carros aquí es o te quitas o te matas. Entonces ustedes esperen a que saque la luz roja de los carros, porque esa es la otra. No en todas partes hay semáforos peatonales, entonces es necesario que se fijen en la luz roja de los carros. No vayan a grabar a ningún policía o ninguna institución estatal ni institución militar. No vayan a grabar nada de eso, porque hay muchas cosas de esas que aquí son ilegales y que porque nosotros los youtubers cubanos lo hagamos, bueno, pero ustedes eviten tener problemas con la policía porque están en un país en el que no es el suyo, y evítense cualquier tipo de problema. Otra cosa que les voy a decir, traten de no pasar por debajo de ningún balcón que ustedes vean que como que se va a caer, porque señores, La Habana ya tiene más de 500 años y literalmente se está cayendo. Ya han ocurrido varios accidentes al respecto, así que si ustedes ven algún balcón ahí un poco como qué sé yo, eviten pasar por ahí para que no les pase absolutamente nada. ¿Cómo pueden conectarse a internet una vez que estén aquí? Miren, ustedes van a poder conectarse a internet principalmente mediante la wifi, ya sea del hotel donde estén hospedados o de la casa de renta donde estén hospedados, que la gran mayoría tienen wifi, o eso lo tienen que cuadrar ustedes a la hora de rentar la casa, pero la gran mayoría tienen este servicio. Ahora, si tú quieres tener internet en la calle, o sea, internet todo el tiempo, lo mejor que puedes hacer es comprarte una línea de teléfono cubana y recargarle los datos móviles. Pero tienes que tener en cuenta de que si tu teléfono pertenece a una compañía americana, no lo vas a poder usar aquí en Cuba, porque está bloqueado. Aquí todo lo que sea de Estados Unidos está bloqueado. Ahora vamos a entrar ya en los consejos más jugosos, mi amor, los consejos más importantes. Si entran al país con más de $5,000, tienen que hacer ya una declaración a la aduana y es un papeleo ahí bastante engorroso, así que traten de venir con menos de esa cantidad. O de lo contrario, si vienes con otra persona, trae un poquito tú, otro poquito esa persona, y ahí
hagan ese truco. Cuando vengan a Cuba, no vengan solamente con dólares. Y si pueden no venir con dólares y venir con euros, muchísimo mejor. Y ahora mismo les voy a explicar por qué. En los aeropuertos, tú solamente puedes pagar, y los voy a estar dejando por aquí el cartel que lo dice, solamente puedes pagar o con euros o con dólares canadienses o con las tarjetas MLC cubanas, que son las de moneda libremente convertible, las tarjetas en dólares de Cuba, o las tarjetas Visa o Mastercard. Pero ojo, estas tarjetas Visa o Mastercard no pueden pertenecer a bancos americanos. Si tú vienes con una tarjeta que pertenezca a un banco americano, no la puedes usar ni en el aeropuerto ni luego en las tiendas MLC. Eso es por gusto. Así que si tú solamente vienes o con los dólares americanos en cash o con los dólares en las tarjetas Visa o Mastercard emitidas por Estados Unidos, vas a tener un problema porque te van a retener el equipaje. Yo lo que les aconsejo es que antes de venir cambien un poco de esos dólares a euros, como para que se puedan pagar cualquier exceso de peso, de equipaje, lo que sea. La alternativa que tienen las personas que vengan desde Estados Unidos, que ya les dije que sus tarjetas aquí no funcionan, es comprar una tarjeta MLC prepago. Esto lo pueden hacer dentro del mismo aeropuerto o luego en cualquier casa de cambio que se llaman cadecas. Estas tarjetas las puedes comprar por un valor de 20, 200 o 500 dólares. Tienen una vigencia de hasta 2 años, por lo que perfectamente te la puedes llevar a tu país si es que tú piensas regresar a Cuba en menos de 2 años. Y lo mejor que tiene esta tarjeta es que si cuando vayas a regresar a tu país no has gastado todo el saldo que le queda, puedes solicitar un reembolso. Escuchen bien lo que les voy a decir ahora, porque este es el dato que no tiene lógica por ninguna parte, pero que así es como ocurre y tienen que estar a la viva. A ver cómo explico yo esto que ustedes me entiendan. Cuando tú vas a comprar algo en el aeropuerto, como ya les había dicho, tiene que ser o en euros o en dólares canadienses o con una tarjeta MLC cubana o con una tarjeta Visa o Mastercard que no sea americana. Supongamos que tú hayas comprado un refresco cola. Compraste tu refresco de cola y te tienen que dar vuelto. O sea, cambio, que nosotros aquí en Cuba le decimos vuelto. Ese cambio que a ti te van a dar, te lo van a dar en moneda nacional. O sea, en CUP. O sea, en papelito que puedes coger y botarlo. Porque eso nada más sirve aquí en Cuba. Que a ver, si tú acabas de llegar, eso puede ser una manera rápida de cambiar un poco de dinero. Pero si tú lo que te vas ya del país, eso es un problema. Porque lo que pasa es que con ese dinero que te dieron de vuelto, tú luego no puedes ir y decir, dame ahora un pan con jamón. No, porque tú no puedes comprar nada dentro del aeropuerto con moneda nacional. Entonces te quedaste con todo ese dinero para nada. Con ese dinero no puedes hacer en ese momento absolutamente nada. Bueno, sí, llevártelo a tu país y si vas y cuando vires, utilizarlo. Pero eso es si tú vas a regresar. Entonces, la cosa es que dentro del aeropuerto, todo lo que tú vayas a comprar lo tienes que pagar con las monedas que yo les dije, pero los vueltos, o sea, los cambios se los van a dar en moneda nacional. Es que yo digo esto, a mí me da vergüenza. Mira, lo que yo les aconsejo que hagan es que si ustedes van a comprar algo dentro del aeropuerto, cómprenlo todo de una sola vez. Y si pueden, con el dinero exacto. Sobre todo si lo que van a hacer es salir del país. Porque si no se van a quedar con un dinero ahí que ustedes no van a poder utilizar para nada. Y el último consejo que les voy a dar, y no por eso el menos importante, porque este es súper importante. De hecho, es uno de los más importantes también. Y es que cuando vayan a cambiar dinero, yo les aconsejo personalmente de que lo mismo de siempre. Si ustedes no tienen a alguien de confianza que los pueda guiar en el proceso de cambiar los dólares, o sea, de vender tus dólares o tu moneda de tu país, la que sea, en el mercado negro, no lo hagas porque perfectamente los pueden estafar y les pueden dar pesos cubanos falsos. Entonces, si ustedes no saben reconocer bien los billetes falsos, no se metan en esas historias. Ya les digo, si no es alguien de confianza, eviten hacerlo. Es preferible perder un poquito de dinero que perder todo el dinero, porque ya les digo, si le dan billetes falsos, lo perdieron todo. Y llegamos al final del video. Si les gustó el video, regálenme un like y no olviden suscribirse. Recuerden que subo videos todos los domingos y cuando no los subo los domingos, por el motivo que sea, entonces los subo los lunes. Así que estén pendientes en cualquiera de esos 2 días. Les mando un beso muy grande y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!